Hola, Nazoli, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Qué gusto Bien, saludar. bien. Igualmente, sí, señora. Su merced, yo le puedo proponer que esperemos 3 minuticos si llega alguien más y si no empezamos. Sí, profe. Inclusive creo que me está escribiendo el padre yo, porque no ha podido encontrar el enlace. Le voy a decir cómo entré para Listo, ver si listo. nos encontramos. Listo, Gracias, Nazoli. listo. No, a su merced, muchas gracias. Ya nos vemos entonces. Hola, John Freddy, buenas noches. Profe, buenas noches. Vamos a esperar 2 minutitos y ya empezamos. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Listo. Sus mercedes queridos, buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios, sí, señor. Hola, Bueno, profe, buenas noches. me alegra mucho encontrarlos por acá. Finalmente tutoría un poquito tarde, a mitad de semana, nos coge a todos un poquito cansados. Yo hoy salí de visita de pares todo el santísimo día, pero
dirá el mundo judío que ciertamente nuestro descanso es meditar en la palabra del Señor. Propiamente no es un ejercicio meditativo, pero bueno, ahí es lo que hay. Entonces, nada, nosotros habíamos tenido oportunidad de encontrarnos en este espacio académico. Sí, Sí, Listo. profe, sí. ¿Recuerdan de qué hablamos en el encuentro anterior? yo tengo. Yo encontré unas noticas acerca de como la biografía de San Pablo, profe, que tenía el privilegio pues de haber sido un hombre que nació en un mundo judío, romano y griego. Su merced nos explicaba algo así que en el judaísmo se hereda por línea materna, ¿no? Entonces que siempre se Sí. lleva en la sangre y si es judío más por la línea materna, ¿no? De San Pablo, que su padre era comerciante de telas, entonces por eso también creó un contacto con los romanos en la comercialización de las telas para las tiendas de campaña. Primordialmente creo que vimos eso. Tengo también como notas que tal vez por ser como tener esa formación en el judaísmo, tenía como unas creencias en punto a la Torá muy estrictas, que fue lo que hizo que persiguiera mucho a los seguidores de Jesús en esa época, ¿no? Son como las noticias que tengo yo aquí. No sé, el padre John me complementará. Sí, es eso, Soli y profe, ¿cierto? Es acerca de la ocupación de San Pablo, de sus oficios y de lo que él pues se desempeñaba en esta tierra, ¿no? Listos. Gracias. Nosotros alcanzamos a explicar los distintos tipos de judaísmo en la época de San Pablo. No. Listo. Bueno, vamos a partir hoy de acá, pero si me regalan 2 segunditos y me tienen más paciencia de la que ya me han tenido, que es bastante, abro un blog para ir tomando noticas. Denme 2 segunditos, por favor. Conecto otro dispositivo a esta llamada y ya vuelvo con sus mercedes. Mm, Listos. Y acá apagamos la cámara de esto. Eh, exacto. Listo. Bien. John Freddy Onasoli. ¿Qué es ser judío? ¿Cuál es la creencia principal del mundo judío? ¿Cómo definen ustedes a un judío si alguien les pregunta eso? Bueno, judío pues es conocemos nosotros como el creyente en Dios Padre, proveniente pues de el país de Israel, ¿no? Y de, pues como habitante de Judea. Por eso pues de ahí se deriva el nombre judío. Listo, señor Nasoli. Pues, profe, yo siempre he entendido que la diferencia entre judíos y cristianos es que los judíos siguen esperando la venida del Mesías, ¿no? Y los cristianos ya dan a Jesús como el Mesías, el Salvador, que eso es como lo que nos diferencia, ¿no? De pronto un poco también como lo que dice el padre John, que vienen de Judea, ¿no? De la tierra prometida. Es como muy básico lo que tengo sobre el concepto.
Listo. Bueno, les voy a proponer un ejemplo, espero no ser peyorativo y espero que me lo entiendan en sus justas proporciones. Em, John, ¿su merced es ministro ordenado? Ah, sí, sí, sí. ¿Para qué diócesis o para qué congregación? Eso, es la diócesis de Pasto del Oratorio de San Felipe Neri. Ah, listo. Me va a entender muy bien. Nasoli, ¿su merced ha pertenecido o pertenece a algún grupo católico, de espiritualidad católica? Pues, profe, no, me gusta mucho el tema de los monjes benedictinos y trato como de leer mucho sobre San Benito y he estado mucho en las comunidades de religiosas, de las Semanas de la Providencia y de Niño Jesús Pobre, más que todo. Ya, ya. Una lindísima forma de aproximarse al mundo cristiano con la tradición monástica, con las dos grandes reglas, una de San Benito y otra de San Agustín. Es una lectura del cristianismo a contrapunto, a contravía. Es una cosa muy linda, ciertamente. Nosotros como católicos nos definimos en orden a una unidad de cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que existe un principio eclesiológico que es la unicidad de la iglesia, y es que la iglesia es una en cuanto Dios es uno, pero también tendemos hacia otra cosa que es la unidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de ecumenismo, cuando uno le hablan de ecumenismo y le hablan de historia de la iglesia y de los grandes cismas, el gran cisma de Oriente por allá en el siglo X, comienzos del XI, el cisma de la Reforma. Hoy en día hacemos una lectura no tanto en términos endogámicos de una alta traición a la patria, sino de una herida en el corazón de la iglesia, de una lectura pues en términos de un cuerpo herido que debe irse sanando. Por eso nos parece tan fascinante cuando el romano pontífice se encuentra con el arzobispo de Canterbury, las imágenes del Papa Benedicto XVI encontrándose en visita de Estado y oficial con la reina Isabel como cabeza de la iglesia anglicana, pues son absolutamente preciosas. El Cetibus Anglicanorum también de Ratzinger, el famoso ícono de Pedro y Andrés abrazándose en la barca que se hizo para el encuentro del Papa Pablo VI y Atenágoras primero en Jerusalén por allá en el 60 y piola, y el levantamiento mutuo de las excomuniones entre el patriarca de Roma y el patriarca de Jerusalén. Un paréntesis, un dato pequeño. Eh, John Freddy o Nasoli recuerdan que cuando fue elegido el Papa Benedicto usaba un palio distinto, un palio que era mucho más grande con unas cruces rojas. Sí, profe. Ah, bueno. Ese palio, venga a ver si lo podemos chismosear acá un segundito. Ese palio, esto debería ser muy fácil de encontrar, ¿cierto? Palio Ratzinger. Ese palio era el que usaban los patriarcas en Oriente. No, este tampoco. Este que es de los primeros años de pontificado. Ay, la imagen tiene una resolución espantosa. Pero bueno, aquí está. Un poquito mejor. ¿Lo ven? Y el que utiliza Francisco, Papa Francisco, aquí está, empezó usando este rojito que aparece acá, pero ahora usa el palio común, que es este negrito igual al del resto de los metropolitanos en el mundo. La diferencia podría parecer de moda y de estilo como la leen algunos. De hecho, ese año creo que fue la revista Vogue, que es la revista pues de autoridad en moda, por ese palio eh, declaró a Ratzinger como el papa mejor vestido de la historia contemporánea. Pero bueno, gazapos de esos aparte, el palio, el que les mostré, era el palio de los metropolitanos, que a diferencia del otro tiene 5 cruces, porque eran las 5 diócesis principales de la cristiandad hasta antes del siglo III. Roma, Jerusalén, las 2 Antioquías, y se me pasa, perdón, las 2 Alejandrías, y hay una que se me pasa, no recuerdo en este momento. Ah, pues Constantinopla.
Eran las 5 grandes sedes y era el palio que usaban los metropolitanos de esas sedes en una cierta imagen de comunión. A nosotros la leyenda actual o el imaginario actual nos dice que el Papa, entonces el primer Papa era San Pedro. El imaginario del Papa como lo tenemos hoy es relativamente reciente, es posterior a la época carolingia, y el palio de ese negrito es el de Carlomagno cuando termina de afianzar la diferencia entre Oriente y Occidente y uniforma al obispo de Roma con el resto de metropolitanos. Y entonces ese es el palio que de alguna manera simboliza un poco esa fuerza de la iglesia carolingia y que destierra un poco el contabulato, es como se llama ese palio, el palio contabulato, de las 5 diócesis primadas de la cristiandad en una imagen mucho más comunional que el concilio, que la institución creada por el concilio, que es el sínodo, han querido recuperar y que hasta ahora vamos en eso, pues como hasta 60 años después del concilio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una unidad de cuerpo, tenemos una unidad de jerarquía. La catolicidad se entiende como una y unida. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es lo mismo que alguien de Lazos de Amor Mariano diga que es católico a que lo diga alguien de las CEPs, de las comunidades eclesiales de base del Brasil o de Nicaragua. Son 2 versiones del catolicismo bastante distintas. No es lo mismo que le diga o que se llame religioso católico una monja de clausura a que lo haga un misionero adyentes. Son 2 lecturas del catolicismo distintas, aun cuando el catolicismo sea uno y sea único. ¿De acuerdo? Padre, yo no sé si a usted le ha tocado hallarse a alguna discusión entre alguien de Lazos de Amor Mariano o alguien de los Caballeros de la Virgen y un teólogo de la liberación. Bueno, así no, pero pues me ha tocado confesarlos y uno entiende, pues uno mira la complejidad, ¿cierto? Del pensamiento. Déjenme 2 segunditos, respondo una cosa urgente y ya estoy otra vez con ustedes. Listo, profe. Bien, vuelvo con ustedes. Les conté que hoy estábamos en visita de pares, entonces M aquí todavía culequeando con eso muy a las 8:20 de la noche. Pero lo dice John Freddy, y es que ciertamente no es la misma la perspectiva o la imagen de pecado que tiene un caballero de la Virgen a la que pueda tener, no sé, piensen en este movimiento de católicas por el derecho a decidir. No sé si saben a qué me refiero. Es un grupo de mujeres que se reivindica católicas, que quieren participar de la iglesia, pero que están a favor de la legalización del aborto. ¿Sí? Hay un grupo grande, yo no sé si vieron la noticia, eh, a veces los obispos hacen medio mala cara o cara de revólver. El anterior arzobispo de Bogotá era experto en eso y entonces hay una foto del cardenal Rubén Salazar en una Semana Santa, una celebración de un Domingo de Ramos, el vestido de rojo, pues para más acentuar su cardenalato. No mentiras, porque el día litúrgico lo pide, pero hay un grupo de activistas abiertamente y confesionalmente homosexuales que piden espacios de participación en la Iglesia Católica. Y entonces está la imagen de un tipo con una camiseta con la bandera del arco iris como signo de la comunidad LGBTI, comulgando la mano y la imagen del cardenal Salazar, que pues no puede negar la comunión porque no hay ningún argumento canónico para ello, con ganas de estrellarle el copón completo en la cabeza. No es lo mismo, no son los mismos las vertientes y las comprensiones del catolicismo, ¿de acuerdo? Aun cuando tenemos unidad de cuerpo, aun cuando tenemos unidad doctrinal, aun cuando tenemos una unidad jerárquica, ¿de acuerdo? Porque nosotros pues tenemos un principio de constitución jerárquica, ¿no? Eh, un paréntesis pequeño dentro de este gran paréntesis. De pronto a John Freddy por la pandemia le ha tocado más estos grupos
que hacen una férrea oposición al Papa y entonces asumen que han creado esa falsa imagen del Papa hereje y entonces este Papa no es Papa y la sede está vacante hasta que no llegue un sucesor digno. Entonces no se puede comulgar en la mano, hay que comulgar de rodillas y en la boca. Algún compañero mío de seminario por allá hizo un show, una parafernalia que se volvió viral, diciendo que el Señor le había permitido ver yo no sé qué cosas, y entonces él decretado en su parroquia que ahí solo se podía comulgar de rodillas y en la boca. Claro, después el arzobispo lo llamó al orden recordándole que según el derecho canónico el que decreta es el obispo y no el párroco. Pero todas estas organizaciones que van por ese lado y se reclaman católicos, ¿no? Imaginen esto llevado a una escala donde no hay unidad de cuerpo y donde no hay constitución jerárquica, que es el mundo judío. El mundo judío no tiene una especie de archirrabino o de rabino principal. No. Ellos se van reconociendo por la autoridad académica que van teniendo sus escuelas y sus predicaciones. Hay una gran fuerza hoy en día en las escuelas de formación judía que se llaman las yeshivot, subsidiadas por el Estado israelí. Eso se les está volviendo un problema social tremendo. Por ejemplo, piensen en esto. En la pandemia, ustedes saben que el Estado de Israel fue uno de los que llevó la vanguardia en el tema de la vacunación y de la inmunización, pero tuvieron un problema de padre y señor mío con estas yeshivot, porque el Shabbat no se trabaja. Y no se trabaja es que no pueden poner vacunas, y no se trabaja es que usted como ciudadano no puede caminar la distancia de su casa al centro de vacunación, porque eso es más de la distancia permitida y se considera trabajo. Por tanto, no se debe trabajar en Shabbat. Pero para avanzar en la vacunación, en la inmunización, era necesario, era perentorio vacunar a uno en Shabbat. Y hasta que por allá algún rabino sacó por allá algún viejo precepto en donde recordaba la necesidad de la preservación de la vida, las demás yeshivot se fueron convenciendo en una especie de efecto dominó. De eso les estoy hablando hace 6 meses. ¿De acuerdo? Ujú. El espectro del mundo judío es casi tan amplio como el espectro en el mundo católico, no hay lío con ello. Entonces, tenemos unos judíos ultra ortodoxos, que son esos que ustedes ven en Ain Karen en Jerusalén, que van con su sombrero de copa, de fieltro y de piel de conejo, vestidos de negro, porque no pueden vestir de otra forma en el Shabbat, en la medida en que hay una especie de luto por el templo que no está, y tienen sus vestidos que varían de estación en estación, pero siempre son negros, y lo reconoce usted por el famoso, lo que las señoras llaman el cachumbito o el crespito que se hacen aquí a un lado, y por lo que desde tiempos de Jesús tenían de las famosas filacterias y el cubito acá donde tienen una parte de la ley escrita, porque el rollo de la ley no puede nunca estar ubicado a una altura inferior a los ojos. Entonces leen en esos famosos fasístoles, que son esos atriles gigantes que uno ve en las catedrales. Las diócesis antiguas como Pasto lo deben tener todavía. En la catedral antigua de Pasto, o donde esté el coro del capítulo metropolitano, muy seguramente debe haber una especie de atril, pero de unas dimensiones desproporcionadas, que era donde se ponían los libros con los tetragramas y se iba leyendo desde una distancia prudencial, antes de que tuviéramos ediciones de mano. Entonces, regularmente tienen 3 caras, esos son los famosos fasístoles. Entonces, ellos tienen una cosa así para leer la ley, fasístoles enormes, donde el único que puede tener la ley por debajo de los ojos es el rabino que la transcribe. Pero de resto la ley no puede estar a una altura por debajo de los ojos, sino, y ahí ven ustedes ese cubito de plástico negro que se amarran aquí a la frente, porque la ley debe estar por encima de la frente. Esos son los ultraortodoxos. Y son los que guardan el Shabbat, y son los que se niegan a prestar el servicio militar, y todo eso. Tenemos unos rabinos, o tenemos un judaísmo pensado en la educación. Es un movimiento grandísimo en Estados Unidos y en América Latina que se llama Lubavitch. Y entonces son escuelas pensadas en la formación en un esquema de educación formal, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Entonces, son los favoritos de las comunidades mucho más observantes para traerlos como formadores a sus colegios. Ellos son los profesores del colegio hebreo acá en Bogotá. Pero no son tan
tan rigurosos como lo son los ultraortodoxos de Ain Carén, que ni siquiera se entenderían viviendo fuera de Jerusalén. Inclusive, para contradecir a Nasoli, existe un grupo grandísimo en Estados Unidos que se llama Just for Jesus. Yo hice honestamente la pregunta y les comparto la respuesta que escuché del rabino Goldschmidt, que es el rabino de una de las comunidades askenazitas acá en Bogotá. Los Jews for Jesus, los judíos por Jesús, creen en Jesús, están de acuerdo con toda la predicación del evangelio, pero de alguna manera que creen en la muerte y la resurrección del Señor, pero de alguna manera que yo no termino de entender, no creen que sea el Mesías. Pero creen en Jesús y creen casi que llegan a aceptar que es el Hijo de Dios. Si no es porque el concepto es muy difícil de masticar en el judaísmo, lo creerían, pero creen en Jesús como un enorme profeta y como un enviado especial de Dios. Es decir, no es un profeta ni siquiera en la misma línea de Elías, está muy por encima de eso. Pero por alguna razón, yo le preguntaba al rabino, bueno, ¿cuál es el obstáculo que ponen para que no sea el Mesías? Y la respuesta más cercana que él me daba era esta. El peso de la tradición judía es tal que se les hace difícil apropiar el concepto. Pero existe una cosa, y es un movimiento no es pequeño, que se llama Jews for Jesus. Judíos por Jesús. Entonces, hasta de eso tenemos. En la época de Jesús tenemos tres grandes centros en torno a los cuales podía gravitar la fe judía. Tres grandes centros o tres grandes escenarios. Yo soy pésimo dibujando, por el amor de Dios. Tres grandes escenarios en los cuales alguien podía hacerse o profesarse judío. El primero de esos es el templo. Hay un judaísmo profundamente ligado al templo. Recuerden, por favor, ustedes que el templo siempre va a ser, primero, la mayor enseña, la parte más vistosa, la cara más vistosa de la fe judía, hacia donde tiende la fe judía. Solo puede existir un único templo. ¿En dónde, John Freddy? Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa es la sede como o fue del reino. Listo. Bueno, yo no sé qué tanta cultura pop tengan sus mercedes o si esto es muy millennial de mi parte. Existe una serie que se llama The Big Bang Theory de unos físicos bueno, tienen una serie de aventuras y locuras. Yo creo que Nasoli hizo cara de haberla visto, ¿cierto? John Freddy no la conoce. No, yo no la he visto. Es una lástima, ciertamente, pero de pronto Nasoli me entiende un poquito más del ejemplo. Sheldon, el protagonista, es un físico con autismo que solo entiende la literalidad de las expresiones, no entiende ninguna metáfora, ningún ejemplo, ningún sarcasmo. Inclusive hay un capítulo donde tienen que sacarle un papelito con un letrero que dice sarcasmo. Entonces, este tipo está obsesionado con ganarse un Nobel de física. En algún punto le sale un fuerte competidor y entonces el hombre dice, bueno, pues puedo aprovechar para ganarme un Nobel en lo que sea. Y entonces hace una propuesta de construir una réplica exacta del Templo de Jerusalén, pero en el desierto de Nuevo México. Y entonces se empieza a encontrar con gente de la comunidad judía de la Universidad de Caltech y todos le dicen lo mismo, lárguese, 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 lárguese. Entonces al final él dice, pero yo creo que el problema no son los demás, sino que vengo siendo yo. Y por allá termina la escena, finalmente es un sitcom, una comedia, con él cantando ay, 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 Javan Aguila, con el ritmito ese del pájaro tapatío. Entonces, ¿por qué no se puede construir una réplica exacta de Jerusalén en el desierto de Nuevo México? ¿Por qué tiene que ser en Jerusalén? ¿Y por qué tiene que ser exactamente en ese sitio de Jerusalén? Bueno, Jerusalén, en cuanto a ciudad, es una fortaleza militar que duró 200 años para poder ser conquistada. Ni siquiera las murallas de Jericó ofrecieron tanta resistencia como los muros de Jerusalén. Está puesta sobre una colinita, sobre un montecito que es el famoso Monte Sión, ¿cierto? Hasta que finalmente David logra sitiarla por sed y la ciudad se rinde. Una vez David
pone su sede de gobierno en Jerusalén. Jerusalén tiene una bondad que no tiene ninguna de las demás ciudades. El territorio de Tierra Santa es una cosa alargada parecida a Chile, donde usted o está muy al norte o muy al sur. Y entonces hay, en la práctica, de efectos prácticos, un reino del norte y un reino del sur. Si Dios es uno y el pueblo debe ser imagen de Dios, pues que haya dos reinos es ya una contradicción, ¿cierto? Entonces, si el signo de la gracia es la unidad, el signo del pecado es la división. Mismo principio comunional que adopta la iglesia. ¿Sí? Unidad no es igual a uniformidad. Pero entonces, Jerusalén sirve para unificar y para congregar en un sitio más o menos céntrico a la gente del norte y a la gente del sur. Por eso, el símbolo de Jerusalén y el símbolo de la monarquía davídica es una cosa muy simple pero muy poderosa. Lo hago con el mismo colorcito a ver si se entiende. ¿Cómo indicamos al norte en un mapa? Con un triangulito para arriba, ¿cierto? Sí. ¿Cómo indicamos al sur? Con un triangulito para abajo. Póngale dos rayitas, una arriba y una abajo, y les queda la bandera del Estado de Israel. Esta es la famosa estrella de David, ¿de acuerdo? Que no es el pentáculo de la estrellita esa medio satánica de 5 puntas. Esta es la estrella de David, no porque tenga 6, no porque sea mágica, no por nada de eso, sino porque es el cruce de la indicación geográfica del norte sobre la indicación geográfica del sur, puestos en un solo sitio, bajo un solo rey, en un solo templo. Entonces tenemos un primer templo, que es el de Salomón. Recuerden ese diálogo de David con Natán, que es absolutamente precioso. ¿Cómo es posible que yo viva en un palacio mientras el arca de Yahvé vive todavía en una tienda, en una carpa, una tienda de campaña? San Pablo después tomará esa imagen de la tienda de campaña con una magistralidad absolutamente envidiable. Entonces, además, porque recuerden que San Pablo fabricaba tiendas de campaña, heredado de su señor padre. Entonces, tenemos acá la imagen de la tienda, el diálogo de David con Natán bajo esa premisa es, la respuesta de Dios es bellísima. No serás tú quien me construya un templo, en cambio yo te prometo que siempre al frente de mi pueblo estará uno de tu descendencia. Por eso en los exilios que cuidaban al descendiente davídico. Por eso Mateo, ¿cómo se va a empeñar en definir a Jesús? A partir de la descendencia, que no solo es davídica, sino que además es abrahámica. Capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a José y a sus hermanos, y hacemos 3 cortes, de Abraham a David. ¿Qué? De Abraham a David, de David al destierro, y del destierro a Jesús. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues hay un interés muy grande en justificarlo de esta forma. Entonces el templo debe quedar en la cumbre de ese monte Sión y no otro, porque esa es la sede de un pueblo, una tierra, un Dios, y que además es un Dios celoso. Entonces, vamos a tener el primer templo de Salomón, absolutamente legendario, una cosa fastuosísima, y tendremos la segunda deportación, que es el Imperio Babilonio, el que deporta a los habitantes del sur. Ya había pasado Nínive, deportando a los del norte, pero esos van a ir a una diáspora un poco más disgregada, mientras que los del sur van a ir a las 2 capitales del imperio, a Susa y a Persépolis. Y allá se inventarán una liturgia y un culto que tiene toda la nostalgia del templo, que tiene toda la añoranza del templo, que no existe porque lo han derribado, pero que casi lo vuelve a ver, casi lo logra volver a sentir. Eso está expresado en un salmo que nosotros tenemos en la liturgia cuaresmal. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. ¿De acuerdo? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Ese salmo uno tiene que leerlo con toda la nostalgia posible. De hecho, existe un arreglo musical de ese salmo, que no es el famoso By the Rivers of Babylon que adoptaron las comunidades homosexuales gringas como uno de sus himnos, desgraciadamente.
y más desgraciadamente el padre Chucho lo remasterizó y lo sacó en un CD, en esa misma cochina versión rock and rollera. Me refiero a una adaptación de la década de los 60 del maestro Luis Torres, en un pasillo que cuando uno lo escucha es imposible no sentirse triste. Es una cosa absolutamente preciosa, magistral. Entonces, está pensado en eso, en la liturgia sinagogal. Cuando vuelvan bajo el imperio de Ciro de Persia, reconstruirán el templo, que volverá a ser derribado por aquel de quien la historia dice que es grande como grande no ha sido nadie, Alejandro Magno. Y donde estaba el centro del templo, el Santo de los Santos, pondrá él una imagen del Zeus capitalino, y eso les parecerá a los judíos la gran abominación, y así lo llamarán en la profecía de Daniel. Tendremos otro bache de templo un buen rato hasta que Herodes, bajo el principio de la Pax Romana, construya el siguiente templo, que este ya es el tercero. Y entonces, ese es el templo que conoció Jesús, ¿de acuerdo? Ese es el templo que se nos refiere en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, con la calidad de las piedras, de los exvotos, de las piedras preciosas, y Jesús diciéndole a los discípulos, sí, muy lindo el templo, pues les aseguro que no pasará esta generación sin que no quede de esto piedra sobre piedra. Ciertamente para la época de escritura de Mateo, pues el templo ya no existía. Entonces tengan en mente esto. El general Tito va a invadir Jerusalén, y las facciones guerrilleras lo resisten un poco, ya hablaremos de estas facciones, y al hombre lo llaman a Roma para hacerlo emperador, pero va con ese rencor militar de lo que no pudo tomar, y entonces envía a sus mejores generales para que de Jerusalén no quede nada. Y tan nada quedará que de la majestuosidad del templo de Herodes queda hoy en día solamente el muro occidental del templo, a donde los judíos todavía van a llorar y a hacer sus liturgias penitenciales. ¿De acuerdo? El muro se llama de los lamentos, no por una coincidencia gratuita, sino porque allá van los judíos literalmente a lamentarse por la falta de un templo. De estos tenemos a alguien muy cercano a Jesús, de hecho familiar de Jesús. ¿A quién tenemos? ¿Qué familiar tenía Jesús que estaba ligado al templo? Zacarías. Exacto. Ese chisme nos lo cuenta Lucas. Entonces, Zacarías, uno de los Cohen es el singular para sacerdotes del templo. Recuerden que hay una liturgia en donde una vez al año, uno de los sacerdotes, no el sumo sacerdote, un sacerdote tiene un rol de coordinador, pero jerárquicamente no es más, o en términos de la presentación de sacrificio no es más. John Freddy, ¿cuál es el sinónimo de la escritura para pedirle al espíritu que decida lo que uno no quiere decidir? Para botarle el pato al espíritu. ¿Cuál será? Acuérdese que cuando van a elegir al sucesor de Judas, quedan Bernabé y Matías. ¿Cómo se decantan por Matías? ¿Tu merced ha jugado parques? Más o menos. Echándolo a suertes. Ya. Tal. La escritura, tanto en el primero como en el segundo testamento, usa la expresión echar a suertes porque ya no dio para más y el espíritu tiene que decidir lo que nosotros no. Básicamente, botar una moneda, voltear una moneda para ver los azares que entienden. En eso entienden las comunidades, tanto judías como paleocristianas, la acción del espíritu. Y entonces se reúnen los sacerdotes que están de turno, echan a suertes, y hay uno al que le toca entrar. Se desocupa el templo, no queda nadie, y esa persona quema incienso al frente del sitio donde se guarda el arca, se guardaba el arca en el templo de Salomón, o la réplica que se hizo del arca para los templos posteriores, con lo que fueron pudiendo guardar de lo que había en el arca original. Una réplica de las tablas de la ley, un pedacito del maná, bueno, todo este imaginario que tenemos acá de la peregrinación por el desierto. Recuerden que son distintos el concepto de nuestro sagrario al concepto del arca de la alianza. El templo en toda su majestuosidad era apenas el escabel, el escaloncito donde Dios reposaba sus pies. No es el sagrario donde nosotros tenemos encerrada la presencia sacramentada de Jesús. Son dos conceptos que no son equivalentes. Y entonces entra el sacerdote a quemar el incienso y ahí usualmente pasan cosas raras.
Entonces tenemos por allá el relato de Zacarías, el profeta, con el templo vacío, que oye esa lindísima expresión: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y el diálogo que él entabla con la voz. Pero Señor, ¿a quién voy a ir si yo soy un hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros? Y entonces, como solución, el ángel toma una de las ascuas de los carbones encendidos que él estaba presentando y toca la boca del profeta en forma de purificación. Con Zacarías pasa lo mismo: yo soy Gabriel, uno de los que está en presencia de Dios, y vas a tener un hijo. Recuerden la incredulidad de Zacarías y el signo de permanecer mudo hasta que finalmente pueda hablar y sus primeras palabras sean: Juan es su nombre. Y enseguida, bendito sea el Señor Dios de Israel, que espero yo, John Freddy, juiciosamente recite todas las mañanas en el rezo de las laudes, como lo prometió en su ordenación. Eh, entonces, Sí. entonces en ese orden de ideas, Benedictus. exacto, el Benedictus, cui venit, que es un himno de una hermosura sin igual. También tengo yo en mente la versión del maestro Luis Torres en una hermosísima guabina. Sí, mi gusto musical es más bien campesinito, y particularmente del altiplano. Ahí me disculparán sus mercedes, que seguramente son más sofisticados que yo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos a estos judíos que viven para el templo. El templo, no hay templo desde el año 70. Después se construyó la gran mezquita del Domo de la Roca, y esa mezquita es la que impide la construcción de un templo. Uno podría pensar que después de 1930 años, los judíos ya hicieron su duelo por el templo, pero no. Por allá en la década de los 80, no mentiras, estoy perdido yo en la línea temporal, en el 95 ocurrió un episodio en ese eterno conflicto árabe-israelí entre Palestina e Israel, y a esta escena se le llamó la Guerra de los 5 días. Del lado israelí, quienes apoyaron fueron la Fuerza Aérea Francesa. Y entonces uno ve las imágenes de prensa de los Mirage sobrevolando Jerusalén, y alrededor de la reja que cuida el templo, uno pensaría que la gente está buscando un lugar donde guarecerse de un posible bombardeo. Pues no. Uno encuentra un reguero de gente con unas vestiduras súper raras, con sus efod bien puestecitos, que son esos cuadros de piedras semipreciosas, que son 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y un jurgo de gente en torno al templo, colgando, o pues con la cara colgada de las rejas, expectantes a ver en qué momento un Mirage de esos se vuela a la mezquita del Domo de la Roca, y ellos pueden entrar con los corderitos que van llevando ahí mismo para empezar a ofrecer sacrificios. Les estoy hablando del 95. Eso es muy reciente. Si usted va a las comunidades de judíos ultraortodoxos, y a muchos barrios de Jerusalén, y les pregunta cuáles son los Kohanim que hay en su barrio, se los señalan. Y no solo se los señalan, sino que le dicen quiénes están de turno. Tienen una absoluta claridad. Es decir, ellos no están esperando a que alguien tumbe el Domo de la Roca y a ver qué dice la ONU y a ver qué dice la OTAN. No. Ellos están esperando que caiga el Domo de la Roca para entrar y ofrecer el primer sacrificio, improvisar un altar con piedras y ofrecer el primer sacrificio del que será el cuarto templo. Y el que tumbe esa mezquita se lleva el codiciado título de Mesías. ¿De acuerdo? Para estos grupos de judíos ultraortodoxos y aún los poco menos observantes, el signo claro del Mesías es el que logre bajarse el Domo de la Roca y permitir la realización de los sacrificios. Estoy hablando del 2021. Esto no es una tradición atávica, una leyendita. No, no, no. Eso lo tienen absolutamente clara las comunidades judías, quiénes son los Kohanim y quiénes están de turno. Una primera forma de ser judío. Una segunda forma de ser judío está pensada un poco más en la milicia. Son los movimientos de resistencia contra la dominación. Esto les puede sonar muy a discurso de la liberación, a las izquierdas, a Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina. Lindo, muy lindo, pero creo yo hay otra lectura posible. No se trata de una opresión
como la que hemos tenido nosotros, una opresión un poco política y económica. Acá se trata de una opresión geográfica, simplemente geográfica. El mundo judío, esa porción de tierra tiene un enorme mal y es que está enferma de geografía. Es un pedazo fértil en medio de miles y millones de kilómetros de desierto, que no solamente sirve para sembrar, sino que sirve para transitar, porque uno no se aventura atravesando un desierto ni siquiera hoy en día. Entonces, cuando ustedes vayan allá de paseo, ustedes que son más refinados que yo, a Dubái o vayan de peregrinación a Tierra Santa, esas famosas atracciones turísticas de irse en las Toyotas a montar las dunas del desierto, eso no lo hacen desierto adentro, solo hacen a 10, 15 minutos de la ciudad. Acá en Colombia tenemos esa misma práctica, pero con buggies en el desierto de La Guajira. Pero eso es a 10 minutos de Riohacha. Uno no se puede internar en un desierto porque pues básicamente le acaban las provisiones y se pierde todo sentido de orientación. Les estoy hablando de un mundo donde la tecnología del siglo XXI nos permite GPS, navegaciones, todo eso. ¿Quiénes se internan en el desierto? O los beduinos, todavía, o las fuerzas militares que tienen apoyo satelital. Y entonces se le miden a cruzar el desierto porque es que hay alguien mirándolos desde el espacio exterior y diciéndoles, ole, van caminando en círculos, cambien el rumbo, pero porque los están mirando desde la Estación Espacial Internacional. Uno no se atreve a entrar solo a un desierto, hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, eso está enfermo de geografía y lo han dominado y le han cobrado impuestos todos los imperios de turno. Lo hizo Egipto, lo hizo Asiria, lo hizo Babilonia, lo hizo Persia, lo hizo Grecia, lo hizo Roma y hoy lo hacen los guardianes de la democracia, los Estados Unidos de Norteamérica, que en una jugada maestra en la década de los 40, de los finales de los 40, la ONU le prometió la misma tierra a los judíos como desagravio por el holocausto, pero también se las prometió a los palestinos. Y como no pudieron zanjar la promesa, entonces, pues esta es la tierra, miren a ver cómo me pelean ustedes. Hoy en día tenemos el conflicto árabe-israelí. Teníamos para la época de Jesús unas milicias. De hecho, Jesús tuvo 2 discípulos de estos medio guerrillerosos. ¿Quiénes eran? Judas, uno, Judas y y el otro, no sé cuál es. Simón el celoso Ah, o Simón el celote. celote. Celoso no es el apellido, celote no es el apellido, sino el apodo. Y de Judas tampoco tenemos el apellido, sino el apodo. ¿Qué traduce Iscariote? Es una palabra tenebrosa que nosotros tenemos en nuestro argot popular y que en la década de los 80, en mero auge del narcotráfico, nos hizo muy presente. Iscariote es la palabra hebrea para sicario, significando exactamente lo mismo que acá. Un asesino a sueldo y a sangre fría. ¿De acuerdo? Entonces, Judas el Iscariote es Judas el sicario. Iscariote no es el apodo, perdón, no es el apellido, sino es el apodo. Recuerden, esto lo explica con más detalle Ratzinger en el primer tomo del Jesús de Nazaret, aquella escena de Jesús Barrabás, en las traducciones antiguas lo llamaban Jesús Barrabás, aquel bandido que había matado a varios en una revuelta, como dice el Evangelio de Mateo, junto a quien Pilato pone a Jesús. Entonces, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, al Mesías? ¿A Jesús a quien ustedes llaman el Mesías? ¿O a Jesús Barrabás? Barrabás tampoco es el apellido, es un apodo bastante ingenioso. Los apellidos, ¿qué son? Es el nombre del papá que uno hereda, ¿cierto? Entonces mi apellido es Pinto porque el apellido de mi papá es Pinto. Pero fíjense, ¿cuál es su segundo apellido, Nasoli? Mejía. Español, pero no me sirve. De origen español, pero no me sirve. Fíjense en mi segundo apellido, Ezeta. Nosotros en nuestra tradición latinoamericana tenemos muchísimos apellidos terminados en Ezeta. López por vía materna en mi caso, González, Pérez, tenemos muchísimos apellidos terminados en Ezeta.
Esos apellidos provienen de familias judías, particularmente, se me olvida el nombre, ashkenazitas son los alemanes. A los judíos españoles, ¿cómo se les llama? Si alguno lo recuerda, que me ayude. Ave María, sefarditas, porque están en la región de Sefarad. Y entonces estos apellidos son sefarditas. Recuerden que en 1492 la corona expulsó a los judíos y se les apareció la Virgen literalmente porque encontraron un nuevo mundo y entonces echaron para acá. Nosotros tenemos una amplia beta judía y una amplia beta árabe por vía de esa expulsión. Y entonces, no, en nuestro caso, la forma de los apellidos sefarditas es esa. Para el mundo judío, ese patronímico empieza por este prefijo, para. Entonces, si uno encuentra un texto donde dice Jesús Bar Yosef, es Jesús el hijo de José. Recuerden, allá recordará John Freddy hace como 15 días celebrando la misa, teníamos en el Evangelio la cita de un ciego llamado Timeo, el hijo de un ciego, el hijo de Timeo. ¿Cómo se llamaba? Bar Timeo, el hijo de Timeo. ¿De acuerdo? Entonces, este es Bar, pero además es Abbas. ¿Listo? Este Barrabás es Bar Abbas. ¿Recuerdan esa famosísima palabra? No es propiamente una raíz hebrea, es más una raíz sánscrita, de la familiaridad no de llamar al padre padre, sino papá. Abba es esta misma raíz. El apodo miliciano de este Barrabás es el hijo del padre. Cuidado. Fíjense que la jugada de Pilato no es una jugada inocente. No es tampoco la imagen un poco pusilánime que la tradición nos ha querido vender de él, tratando de liberar a Jesús bajo cualquier triquiñuela legal. No, no. Es que la opción que propone Pilato, o la decisión a la cual enfrenta Pilato al pueblo, es a liberar a dos Mesías, a uno de dos Mesías más bien. Uno por la vía militar y el otro por la vía teológica. Jesús es un Mesías de lo más inútil posible, pues a efectos prácticos, porque es que su vía de lucha es la teología. Pregúntenle a cualquier guerrillero marxista de los 60 a ver si a punta de teología se puede derrotar el establecimiento. Y a todas luces, hasta yo que soy creyente les diré que no. Eso a efectos pragmáticos es lo más inútil que pueda haber. Pero entonces se propone una dicotomía entre dos modos de filiación divina. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿El que lo demuestra matando a los romanos o el que ha hecho un camino de predicación acerca de ello? Y entonces nosotros le enseñamos a los niños en la primera comunión que el pueblo un poco enceguecido por la locura elige a Barrabás. No es que sea el pueblo enceguecido por la locura, es que es el pueblo haciendo una opción, diríamos en términos contemporáneos, democrática, pero ciertamente es una opción por una vía de liberación. Y la vía de liberación es militar. El pueblo decide de una manera justa, de una manera más que justa, consecuente con sus propios anhelos. ¿De acuerdo? Este es el segundo tipo de judaísmo sobre el que quiero volver, que terminará con la derrota de Mashada, que es también una especie de fortaleza militar en una colinita, a donde se repliegan todas las tribus después de la invasión del año 70, hasta que finalmente los romanos, que son imperio de ingenieros, se tomen 3 años de paciencia para construir una especie de rampa gigante, invadir Mashada y pasar a cuchillo a esos que estaban allá refugiados, pasando hambre durante 3 años. Entonces no fue una derrota militarmente relevante, pero sí estratégicamente importante. Entonces tenemos esta segunda forma de ser judío. Tenemos una tercera que fue la que sobrevivió a todo esto, y es el judaísmo en torno a la ley. Nasoli, ¿cómo define a su merced un fariseo? ¿Cómo define su merced a un fariseo más bien? Un fariseo podría ser un maestro de la ley, ¿no? Alguien versado en todo lo que tiene que ver con la Torá. ¿Sí? Listo. John Freddy. Sí, pues es el que se declara judío, observante de la ley, pero como dice el mismo Jesús, hace otra cosa muy diferente a lo que está escrito. Bueno, y puntualmente o textualmente, ¿qué traducirá la palabra fariseo?
¿Alguna idea? Fariseo. Fariseo no es algo malo. Entonces ahí nos tienen a nosotros usando o mal usando el término fariseo cuando alguien nos queda mal. Yo recuerdo un amigo mío al que quiero mucho, le salió una oportunidad laboral que le implicó dejar de ser compañero de trabajo nuestro. Y entonces durante ese último mes lo llamábamos por su nombre más el apodo, el fariseo. El fariseo. Y en alguna reunión yo le llevé un cubiertero, pues no era de plata, pero tenía plateado. Entonces le dije yo, mire, cuente, ahí debe haber 30 piezas de plata, yo creo que eso alcanza a pagar su traición. En el imaginario común nos quedó la expresión de fariseo como alguien traidor, como alguien de doble cara. Sin embargo, la traducción precisa no es esa. Fariseo es alguien separado, alguien puesto aparte, alguien que conserva su pureza y precisamente por eso mismo se pone aparte. En términos de la ley, pues tenemos a Pablo, un fariseo, pero también tenemos a Jesús. De Jesús podemos decir que era un judío de orden farisaico, o por lo menos cercano al fariseísmo de su tiempo. Un fariseísmo en una corriente sui generis, una corriente rarísima, de la cual no había ni comparación ni igual. Es un judaísmo de alguna manera revulsivo. Y en ese sentido, vamos a entender que el mundo de Jesús es el mundo de la predicación de la ley. Fíjense, por favor, que por eso a Pablo se le hace tan natural el diálogo con Jesús, porque Pablo proviene de este mismo mundo. Pablo no es un miliciano y Pablo no es un sacerdote. Pablo es un judío nacido en la diáspora, nacido en Damasco, capital de Siria, de madre judía pero padre gentil. Por eso sus escritos, su teología y su pensamiento tienen una profunda identidad con el fariseísmo en tiempos de Jesús, con la interpretación de la ley. Por eso él, fiel a la comprensión de la ley, tendrá la misma intención. No se trata de borrarlo y hacerlo todo de nuevo, sino, por el contrario, de devolverla a su intencionalidad primera, ¿no? Entonces, fíjense, por favor, que el mundo de Pablo es ciertamente el mundo de la ley. El mundo de Pablo es justamente el mundo de la Torá. No es el mundo de la milicia ni del templo. Por eso encontrará en la predicación de Jesús un escenario de diálogo absolutamente natural. Por eso nos encontraremos con unas lecturas tan fuertes de la ley, por ejemplo, en las cartas a los Corintios. Nos encontraremos con otras expresiones de una profundidad teológica muchísimo mayor, como la carta a los Romanos, pero siempre desde el escenario y desde el piso epistemológico propio de la interpretación de la ley. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario hasta acá? No, impresionante, profe, conocer todos estos datos, ¿cierto? Que a veces así no se conocen como en esa profundidad, ¿cierto? Conociendo un poco más de cerca, pues, la vida judía, ¿no? Y todo el contexto, pues, que a ella se atribuye o se dio. Listo. Bueno, cualquier duda sobre el Profe, aula, muchas cualquier gracias. cosa que tengamos. Sí, sí, señora, qué pena que yo me la atravesé, Natalie. Su merced estaba diciendo algo. No, profe, tranquilo, no, yo me quedo como con cosas muy interesantes, como siempre con su merced, pero interesantísimo me pareció lo de la especie de juicio por parte de Pilatos desde la connotación militar y espiritual, ¿no? Nunca lo había escuchado. Y gracias también por lo de los seguidores de Jesús del judaísmo, porque yo estaba convencidísima de ese tema y vea qué bueno saber que hay judíos que sí son No, seguidores de Jesús. claro, Y no, y usted saber siempre... que el mismo Jesús, pues siendo Mm. fariseo, eso yo no, nunca lo hubiera imaginado. Perdón si los escandalizo, pero me parece que hay unas herramientas de lectura que les pueden ayudar bastante. Bueno, sus mercedes queridos, yo los dejo descansar. Me alegra mucho que hayan venido y cualquier cosa del aula, de las entregas de trabajos, me escriben por el aula. Yo sé que me demoro un poquito, ténganme paciencia, porfa, porque
se nos juntaron todas las cosas al tiempo. La mayoría de programas tienen una visita de pares cada 2 años. Nosotros vamos por la 4ª visita de pares en 20 días para cosas diferentes. Entonces, por supuesto, eso nos demanda tiempo del que tenemos para las aulas. Ténganme paciencia, yo estoy adelantando lo que tengo pendiente en estos días, ¿vale? Listo, profe, Listo, muchísimas profe, gracias. muchísimas gracias. Cuídense, que Muy pasen buena amable. noche, por favor. Una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, Hasta Nazo, luego. un Gracias. gusto, que esté muy bien. Un gusto, Padre John. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.